Tailandia, el reino de las sonrisas, las playas de Phuket, la cocina exótica y los templos antiguos. Pero, ¿qué se oculta detrás de esta habitual fachada turística? Es verdad que tras las sonrisas de los lugareños y las vistas postales se esconde un mundo completamente diferente. Desconocido para la mayoría de los viajeros, con tradiciones impactantes y costumbres prohibidas. En un país donde el rey es venerado como una deidad viviente, se aplican algunas de las leyes más severas del planeta. Una palabra o un gesto imprudente pueden traducirse en décadas de encarcelamiento. Pocos saben que en las provincias remotas de Tailandia todavía se practican antiguos rituales que utilizan sangre humana y partes de animales, y que algunos monjes tailandeses exhiben habilidades que desconciertan incluso a los escépticos más acérrimos. Hoy nos embarcaremos en un viaje por el misterioso Tailandia en formato de iceberg. Desde los hechos bien conocidos en la superficie hasta los secretos, profundamente ocultos, que no se mencionan en las guías turísticas. ¿Qué nos espera en el fondo de este océano informativo? ¿Qué enigmas guarda esta antigua tierra, que ha sobrevivido a 26 siglos de tumultuosa historia? Sumérgete con nosotros en 15 sorprendentes hechos sobre un país que nunca fue colonia de potencias europeas, pero que ha absorbido numerosas influencias culturales, creando su propio mundo único e inconfundible. Primer hecho, el budismo sonriente, el secreto de una calma asombrosa en el caos del paraíso tropical. Al profundizar en los misterios de este sorprendente país, es imposible no notar el fenómeno asombroso que recibe a cada viajero. Tailandia realmente se ha ganado su apodo no oficial de País de las Sonrisas. En este reino enigmático, donde el sol generosamente ofrece su calor 365 días al año, y las aguas turquesas del mar de Andamán acarician playas de arena blanca, la sonrisa de los habitantes parece ser un fenómeno tan natural como el amanecer. Pero, ¿qué se oculta tras estas sonrisas inalterables? ¿Qué antigua sabiduría permite a los tailandeses mantener una calma inquebrantable y amabilidad incluso en las situaciones más difíciles? La respuesta se encuentra en las profundidades de la cultura tailandesa, impregnada de filosofía budista. Más del 95% de la población profesa el budismo Theravada, la escuela más antigua y conservadora, cuyas raíces se remontan a 2500 años en el pasado. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas tocan las doradas agujas de los numerosos templos, miles de monjes con túnicas de color azafrán salen a las calles de ciudades y aldeas para recoger limosnas. Este ritual diario no es solo un homenaje a la tradición, sino un vínculo vivo entre lo mundano y lo espiritual. Una cadena continua que une el Tailandia contemporáneo con sus raíces antiguas. La enseñanza budista sobre la impermanencia de todas las cosas, sobre la armonía interior y la aceptación de la vida tal como es, forma una mentalidad única, donde la sonrisa se convierte en no solo una expresión de cortesía, sino en una filosofía de existencia. Los investigadores de la cultura tailandesa señalan un sorprendente paradoja. Tras la serenidad exterior y la relajación se oculta una profunda disciplina espiritual y una fuerza interior. En la sonrisa tailandesa se codifica toda una gama de emociones y mensajes. Cuenta el Dr. Somchai Prakai-Phet, antropólogo de la Universidad de Chulalongkorn. Puede ser una expresión de alegría, una disculpa, una manera de ocultar la vergüenza, o incluso un desacuerdo. A un occidental le llevaría años aprender a leer estos sutiles matices. Pero, ¿es realmente tan despejada esta idílica sonrisa budista? Algunos investigadores señalan que tras la fachada amistosa se esconden antiguas creencias y cultos animistas que existieron mucho antes de la llegada del budismo a estas tierras. Los espíritus de los ancestros, entidades misteriosas que habitan en la jungla, y deidades poderosas continúan desempeñando un papel importante en la vida cotidiana de los tailandeses, creando un sincretismo de creencias tan peculiar que ni los etnógrafos más perspicaces logran comprender del todo. Sin embargo, la pregunta permanece abierta. ¿Es la famosa sonrisa tailandesa una expresión sincera de armonía interior, o una máscara elaborada que oculta un mundo interno complejo y contradictorio? Segundo hecho. La ciudad de Los Ángeles, el enigma del topónimo más largo del planeta, que oculta antiguos secretos del orden cósmico.
Pero los misterios de Tailandia no se limitan únicamente a la enigmática naturaleza de los budistas sonrientes. En el corazón de este reino místico se encuentra una ciudad cuyo verdadero nombre es conocido solo por unos pocos iniciados: Bangkok. Así lo llaman familiarmente millones de turistas. Pero solo unos pocos saben que detrás de esta simple palabra se esconde un impresionante fenómeno lingüístico, registrado en el libro Guinness de los Récords. El nombre ceremonial completo de la capital tailandesa contiene 169 caracteres y suena como un antiguo hechizo que proviene de las profundidades del tiempo. Krung Thep Maha Nahon, Amon Ratanakosin, Mahin Tharayutaya Mahadilok, Fop no Parat Rachazani Buriram, Udom Rachaniwet Mahasatan, Amon Piman Awatan Satit Sakatatiyahuitzanukan Prasit. Este majestuoso texto en sánscrito se traduce como: la gran ciudad de los ángeles, la suprema morada de los tesoros divinos, la gran tierra, la inexpugnable ciudad del dios Indra, la majestuosa capital del mundo, dotada de 9 piedras preciosas, la ciudad feliz, plena de abundancia, el grandioso palacio real, que recuerda a la morada celestial, donde reina el Dios reencarnado. La ciudad, regalo de Indra y construida por Vishnu Karn. Pero, ¿qué se oculta detrás de este rompecabezas lingüístico? ¿Por qué los antiguos gobernantes de Siam crearon un nombre que es prácticamente imposible pronunciar en su totalidad? Algunos investigadores de la cultura tailandesa sugieren que en este topónimo más largo se encuentra codificado un mensaje sagrado que conecta la ciudad terrenal con su prototipo celestial. En la cosmología hindú y budista existe la idea de que las ciudades terrenales son un reflejo de las moradas celestiales. Explica el profesor Chachai Witayanond, especialista en la historia antigua de Tailandia. Quizás este grandioso nombre fue creado como una especie de mantra, destinada a establecer una conexión mística entre Bangkok y su modelo divino. Otros expertos señalan un trasfondo político. Después de la destrucción de la antigua capital Ayutthaya por los invasores birmanos en 1767, el nuevo centro del reino necesitaba un nombre que subrayara su grandeza y patrocinio divino. Pero si hay teorías más esotéricas, según las antiguas creencias tailandesas, el verdadero nombre posee un poder mágico. Y cuanto más largo y complicado es, mayor protección ofrece a su portador. Quizás los creadores de este monumental nombre buscaban proteger la nueva capital de toda suerte de desastres y de invasiones enemigas. Los lugareños, por supuesto, no utilizan el nombre completo en su vida cotidiana, prefiriendo la versión abreviada Krung Thep o simplemente Bangkok para comunicarse con los extranjeros. Sin embargo, durante las ceremonias y ritos importantes, el nombre completo de la ciudad aún es pronunciado por los monjes budistas y los funcionarios reales, creando un puente místico entre el pasado y el presente, entre lo terrenal y lo celestial. La pregunta queda sin respuesta. ¿Es este grandioso nombre simplemente una manifestación caprichosa de la vanidad real, o realmente encierra la clave para entender la geografía sagrada y el orden cósmico, conocido solo por los iniciados? El tercer hecho. Monarca divino, el enigma de la inviolabilidad real, protegida por leyes antiguas y un culto místico. Pero incluso el sorprendente nombre de la capital se desvanece ante un fenómeno aún más asombroso de la cultura tailandesa, el estatus del monarca, elevado a un nivel inimaginable para la conciencia occidental. Mientras que en la mayoría de las monarquías modernas los reyes y reinas se han convertido en figuras ceremoniales, el rey de Tailandia sigue siendo el centro de un culto místico, rodeado de una aura de casi divino esplendor. Según las antiguas creencias tailandesas, el monarca no es solo un líder político, sino la encarnación del Dharma, la ley y el orden cósmicos, un heredero directo del poder divino. El rey en la tradición tailandesa no es solo un hombre con una corona en la cabeza. Explica el doctor Somchai Prakopsit, investigador de la monarquía tailandesa. Él es un Devaraj, literalmente un dios rey, un eslabón entre lo mundano y lo sagrado. Este concepto se refleja en una de las leyes más estrictas del mundo sobre la ofensa a la majestad. El artículo 112 del Código Penal tailandés prevé castigos de hasta 15 años de prisión por cualquier acción que pueda ser interpretada como un insulto,
amenaza o manifestación de desprecio hacia el rey, la reina, el heredero al trono o el regente. Lo que resulta especialmente asombroso es que la ley se aplica con implacable severidad. Turistas extranjeros que accidentalmente pisan un billete con la imagen del monarca, periodistas que publican artículos críticos, e incluso ciudadanos que dejan comentarios imprudentes en las redes sociales, han terminado tras las rejas. Pero, ¿es esta ley simplemente una herramienta de control político, como afirman algunos críticos, o hay algo más detrás? Un verdadero culto místico que se remonta hasta las profundidades de la espiritualidad tailandesa. Muchos tailandeses creen sinceramente que el rey es portador de una especial fuerza kármica, acumulada a lo largo de múltiples encarnaciones. Según las creencias budistas, solo un ser con excepcionales méritos espirituales puede nacer en una familia real. Para el tailandés promedio, el rey no es solo el jefe de Estado, es la encarnación del alma nacional y el guardián de las tradiciones sagradas, relata el profesor Thongchai Winichakul, antropólogo de la Universidad de Chulalongkorn. Criticar al rey significa violar no solo la ley, sino también el orden cósmico mismo. Esta fe se manifestó de manera especialmente vívida durante el reinado de Rama Nieve, el rey Bhumibol Adulyadej, quien gobernó el país durante más de 70 años y se convirtió en objeto de casi veneración religiosa. Sus fotografías adornaban cada hogar, y su cumpleaños se celebraba con tal pompa como si se tratara de la llegada de una deidad. Incluso en la era de la globalización y de Internet, cuando el pensamiento crítico se infiltra en todas las esferas de la vida, la monarquía tailandesa conserva un halo de sagrada inviolabilidad. ¿Cómo es posible esto en el siglo XXI? ¿Qué fuerzas antiguas continúan alimentando esta forma única de veneración? ¿Y es la ley sobre lèse-majesté simplemente un anacronismo o protege algo más? La conexión mística entre el pueblo y su gobernante divino, que puede que la mente occidental no esté capacitada para comprender. Cuarto hecho. Songkran, la misteriosa celebración del agua que convierte a toda una nación en participantes de un antiguo ritual de purificación. Mientras el estatus divino del monarca nos sumerge en las profundidades de la espiritualidad tailandesa, hay otro fenómeno que revela el alma de este enigmático país, a través del elemento agua y la unidad colectiva. Imaginen, todo un reino, desde las bulliciosas calles de Bangkok hasta los tranquilos pueblos de las provincias del norte, se transforma repentinamente en una gigantesca arena de locura acuática, donde todas las barreras sociales se disuelven en torrentes de agua. Songkran, el Año Nuevo tailandés, que se celebra a mediados de abril, cuando el sol abrasador alcanza su cenit, no es solo una fiesta, sino un ritual ancestral que vincula el presente con un pasado místico. El agua en la cosmología tailandesa no es simplemente un elemento físico. Explica el Dr. Pratip Chumphon, especialista en rituales tailandeses. Es una sustancia sagrada capaz de lavar no solo la suciedad, sino también la impureza espiritual acumulada durante el año anterior. Lo que comenzó como un suave rocío sobre las estatuas de Buda y un respetuoso lavado de manos de los ancianos de la familia, con el tiempo se ha transformado en una masiva batalla de agua en la que participan millones de personas. Armados con pistolas de agua, cubos, mangueras e incluso elefantes equipados con potentes trompas rociadoras, tailandeses y turistas se lanzan a una batalla acuática de 3 días, sin parangón en la cultura mundial. Pero detrás de la aparente simplicidad del alegre chapoteo, se esconde un complejo sistema de creencias y símbolos. El agua utilizada durante Songkran se mezcla tradicionalmente con hierbas aromáticas y pétalos de flores, convirtiéndose en Nam Hom, agua sagrada dotada de poder bendecidor. Cuando un extraño te rocía en la calle, no es solo un juego. Cuenta Somchai Ritipakdi, guardián de las tradiciones de la provincia de Chiang Mai. Te otorga una bendición. Lava tus infortunios, invita a la buena suerte a tu vida. Es especialmente asombroso cómo durante Songkran se transforma la sociedad tailandesa, por lo general reservada. La estricta jerarquía cede temporalmente, permitiendo que los más jóvenes mojen a los mayores, los subordinados a sus jefes, y los ciudadanos comunes incluso a los representantes del poder. Esta inversión temporal del orden social recuerda a los carnavales europeos medievales, cuando un bufón podía convertirse en rey por un día. Pero,
¿Qué tan profundas son las raíces de este ritual? Algunos investigadores rastrean el origen de Songkran hasta antiguos rituales brahmánicos traídos de la India hace más de 1000 años. Otros ven en él ecos de creencias animistas aún más antiguas sobre los espíritus del agua que habitaban ríos y lagos en el Siam prehistórico. En cada gota de agua que vuela durante Songkran hay un recuerdo de rituales milenarios, afirma el profesor Thiraphong Wisetsingh, historiador de la Universidad de Thammasat. No es solo una festividad, es un museo vivo, donde las antiguas tradiciones no están preservadas tras el cristal, sino que siguen vivas en las acciones de millones de personas. Pero el misterio más intrigante de Songkran radica en cómo este antiguo ritual no solo ha sobrevivido en la era de la modernización, sino que ha florecido, convirtiéndose en un fenómeno global que atrae a turistas de todo el mundo. ¿Es esto una asombrosa adaptabilidad de la cultura tailandesa o un testimonio de que, en el fondo, el ser humano contemporáneo aún anhela el contacto con algo primitivo, elemental, que libera de las cadenas de la civilización? ¿Y no es acaso la locura acuática de Songkran una metáfora de Tailandia misma? Un país donde lo antiguo y lo moderno, lo sagrado y lo profano, el orden estricto y el caos elemental coexisten en un misterioso e inexplicable equilibrio. El quinto hecho. La armonía de los 5 elementos. La alquimia secreta del sabor. Codificada en cada plato de la antigua Siam. Mientras que el elemento acuático del Songkran revela el alma del pueblo tailandés a través del ritual de purificación, existe otra mística que permite tocar la esencia más íntima de esta cultura. El misterioso equilibrio de los 5 sabores fundamentales que forman la base de la tradición culinaria tailandesa. Imagínese, cada plato auténtico tailandés no es simplemente comida, sino un sistema complejo, donde lo ácido, lo picante, lo dulce, lo salado y lo amargo se entrelazan en una sinfonía única, reflejando las más antiguas concepciones de la armonía del universo. La cocina tailandesa no es solo un medio para saciar el hambre, explica el maestro chef Anong Chumsai, cuya familia ha guardado secretos culinarios durante 6 generaciones. Es un sistema filosófico, donde cada sabor corresponde a uno de los elementos del cosmos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Es asombroso. Pero este concepto tiene paralelismos en la antigua teoría griega de los 4 elementos y en la filosofía china de los 5 elementos, lo que lleva a reflexionar. ¿No es esto una evidencia de algún conocimiento universal que poseían las antiguas culturas? En el auténtico plato tailandés Tom Yum Goong, la famosa sopa picante de camarones, la hierba de limón y las hojas de lima kafir aportan acidez. El chile otorga un picante ardiente. El azúcar de palma añade una dulzura sutil. La salsa de pescado proporciona una profundidad salada, y la raíz de galanga crea un matiz amargo que completa la composición. Cada ingrediente no es solo una nota de sabor, sino un portador de cierta energía que influye en el cuerpo y el espíritu. Cuando preparo un verdadero Tom Yum, no solo mezclo ingredientes, comparte los secretos Prachuap Thongsong, chef de la provincia de Surat Thani. Creo un medicamento que cura no solo el cuerpo, sino que también restaura el equilibrio de las energías. Es sorprendente. Pero lo que la mayoría de los extranjeros considera la cocina tailandesa a menudo resulta ser solo una pálida sombra de su verdadera esencia. En los restaurantes fuera de Tailandia, los platos se adaptan a los gustos occidentales. El picante se suaviza, los ingredientes complejos se reemplazan por otros más accesibles, y el delicado equilibrio de los 5 sabores se ve alterado en favor de combinaciones más familiares. El verdadero Pad Thai, que pruebas en las calles de Bangkok, y el que se sirve en Nueva York o París son 2 platos completamente diferentes, afirma el investigador gastronómico David Thompson, quien ha dedicado 20 años al estudio de la tradición culinaria tailandesa. Uno es un mensaje cifrado de una cultura antigua. El otro es simplemente comida exótica. Pero el aspecto más intrigante de la filosofía gastronómica tailandesa radica en su conexión con las antiguas prácticas médicas. Muchos de los platos clásicos tailandeses fueron creados no solo para satisfacer el paladar, sino también como fórmulas medicinales, donde cada ingrediente cumplía una función terapéutica específica. Hierbas y especias que aportan a los platos su característico aroma. Cúrcuma, galanga,
hierba de limón, cilantro. Se utilizan en la medicina tradicional tailandesa para tratar diversas dolencias, desde resfriados hasta inflamaciones crónicas. ¿Es esto una coincidencia o evidencia de una comprensión profunda de la relación entre la alimentación y la salud que poseían los antiguos tailandeses? ¿Y no es este asombroso sistema culinario otra clave para desentrañar el misterio de la cultura tailandesa? Su capacidad para crear armonía a partir de opuestos, encontrar equilibrio entre extremos y transformar elementos simples en composiciones complejas y multidimensionales que tocan todos los sentidos y penetran en la más profunda percepción humana. El hecho sexto. Un templo de libertad no colonizado. El misterio de la invulnerabilidad del antiguo Siam ante la expansión europea. Mientras la cocina tailandesa guarda mensajes codificados de antiguas sabidurías en la armonía de 5 sabores, existe otro asombroso enigma de esta tierra que la distingue entre todos los países de la región: su extraordinaria capacidad para mantener su independencia en la época de las conquistas coloniales. Imagina un mapa del sudeste asiático del siglo XIX. Birmania y Malasia bajo el dominio del Imperio Británico, Vietnam, Laos y Camboya convertidos en la Indochina francesa, Indonesia ocupada por los holandeses, Filipinas primero por los españoles y luego por los estadounidenses, y en medio de este mosaico de territorios coloniales, como una isla inexpugnable, se alza el reino de Siam, que ha preservado su soberanía. ¿Cómo es posible? ¿Qué escudo misterioso protegió la tierra tailandesa del destino que sufrieron sus vecinos? El milagro siamés no es una casualidad ni una coincidencia, afirma el historiador Thanet Aphornsuvan de la Universidad de Thammasat. Es el resultado de una combinación extraordinaria de genio diplomático, flexibilidad cultural y previsión estratégica. Sorprendentemente, la dinastía Chakri jugó un papel clave en la conservación de la independencia, especialmente los reyes Mongkut, Rama Kuapierro, y su hijo Chulalongkorn, Rama Thietbos, cuya astucia diplomática rayaba en la previsión mística. El rey Mongkut, que pasó 27 años en un monasterio budista antes de ascender al trono, hablaba con fluidez latín e inglés, y estudió astronomía y matemáticas occidentales, lo que le permitió dialogar con las potencias europeas en su propio idioma, tanto literal como metafóricamente. Su hijo Chulalongkorn continuó esta estrategia, equilibrando hábilmente entre los intereses británicos y franceses, cediendo territorios en la periferia para preservar el corazón del reino. Pero fue solo diplomacia. Algunos investigadores apuntan a una extraña coincidencia. Precisamente en el período de mayor amenaza colonial, muchos monjes budistas en todo el país llevaban a cabo rituales especiales de protección, creando lo que en la tradición tailandesa se llama el escudo espiritual de la nación. Existen numerosos testimonios de cómo los monjes en templos remotos del norte y sur de Siam llevaban a cabo ceremonias antiguas de manera sincronizada, destinadas a crear una protección invisible alrededor del reino, relata el antropólogo Surapong Wityaratana. Estas prácticas se remontan a tradiciones animistas prebudistas que han perdurado en la cultura tailandesa junto al budismo oficial. ¿Se puede considerar esto una simple coincidencia o una manifestación de la psicología colectiva? ¿O hay algo más profundo que escapa al razonamiento racional occidental? Un hecho aún más intrigante es que la preservación de la independencia permitió a Tailandia desarrollarse por su propio camino, evitando el desgarro cultural que sufrieron los países colonizados, mientras que sus vecinos se vieron obligados a adaptarse a los sistemas de gobierno, educación y derecho europeos. Siam pudo adoptar selectivamente innovaciones occidentales, al mismo tiempo que mantenía sus tradiciones e instituciones. La identidad tailandesa no es una reconstrucción posterior al período colonial, como en muchas naciones asiáticas, explica el sociólogo Prachayaporn Satayanurak. Es una evolución continua, donde lo nuevo se entrelaza orgánicamente con la trama de lo antiguo. Este exclusivo camino de desarrollo ha creado una atmósfera particular de confianza cultural que se puede sentir en Tailandia incluso hoy en día. Pero la pregunta más enigmática permanece sin respuesta. ¿Fue la invulnerabilidad de Siam un resultado de la casualidad, del arte diplomático de sus gobernantes? ¿O hubo fuerzas más profundas en juego, relacionadas con el poder espiritual de esta antigua tierra,
Y no es esta asombrosa anomalía histórica la clave para entender el papel especial de Tailandia en la historia mundial, ser un puente entre tradición y modernidad, Oriente y Occidente, mientras preserva su esencia única. El séptimo hecho, el enigma del tercer género, Kathoey o Ladyboys, en la sociedad tailandesa. En la cultura tailandesa existe un fenómeno sorprendente que no deja de suscitar interés y admiración. Los Kathoey, o Ladyboys, son personas transgénero que ocupan un lugar único en la estructura social de Tailandia. Su presencia en la sociedad no solo es aceptada, sino que también se percibe como parte de la identidad cultural, lo que convierte al país en uno de los más tolerantes respecto a la diversidad de género. ¿Cómo es posible que en una sociedad donde las tradiciones y costumbres juegan un papel importante, los Kathoey hayan logrado encontrar su nicho? El budismo, con sus profundas raíces filosóficas, ha tenido una influencia significativa en este proceso, promoviendo la aceptación y comprensión de las diversas formas de identidad. A diferencia de muchas otras culturas, donde las personas transgénero enfrentan prejuicios y rechazo, en Tailandia los Kathoey son vistos como algo cotidiano, incluso como una especie de bendición. A menudo se les asocia con la belleza, el arte y el entretenimiento, y su participación en el mundo del espectáculo y en festivales tradicionales se ha vuelto normal. Pero, ¿de dónde proviene esta relación especial? Algunos investigadores la vinculan a las enseñanzas budistas, que enfatizan que la vida humana no es simplemente una paleta en blanco y negro, sino un amplio espectro de diversidad. En el budismo existe la comprensión de que el alma puede manifestarse en diversas formas, y este concepto abre las puertas a la aceptación de la transgeneridad como un fenómeno natural. Además, los Kathoey a menudo desempeñan el papel de nexo entre las tradiciones y la modernidad, especialmente en el contexto de la preservación del patrimonio cultural. Participan en rituales y festividades, transmitiendo antiguas tradiciones a las nuevas generaciones. Esto crea una atmósfera de respeto y reconocimiento, permitiendo que los Kathoey sean no solo parte, sino también participantes activos del proceso cultural. Sin embargo, a pesar de esta aparente tolerancia, existen matices que hacen que la situación sea más compleja. ¿Cuál es la verdadera vida de los Kathoey fuera del escenario? A pesar de su popularidad, muchos enfrentan dificultades, incluyendo la discriminación y la falta de protección legal. ¿Cuáles son los verdaderos límites de la aceptación en una sociedad donde la apariencia externa y la percepción interna a menudo divergen? ¿Puede la sociedad tailandesa, tan abierta y acogedora, profundizar aún más su comprensión y apoyo para todos aquellos que sí se encuentran en este espectro? Esta sigue siendo una pregunta abierta, ya que el enigma del tercer género en Tailandia aún espera su plena revelación. ¿Cuál es el futuro para los Kathoey en un país donde las tradiciones se encuentran con la modernidad? ¿Y cuáles son los caminos hacia la plena integración y comprensión? El hecho octavo. Muay Thai, danza de la guerra y espíritu de la nación. El Muay Thai no es solo un deporte. Es un antiguo arte marcial impregnado de profundas tradiciones y filosofía, que forma parte integral de la cultura tailandesa. En el corazón de cada combate reside un ritual único, el Wai Kru, que no es solo una danza, sino un acto sagrado, lleno de respeto hacia los antepasados y los espíritus. Desde el momento en que el luchador entra al ring, se sumerge en una atmósfera colmada de misticismo y ritualidad. Sus movimientos, fluidos y gráciles, evocan las antiguas tradiciones que se han transmitido de generación en generación. El Wai Kru no es solo una representación física, sino una invocación espiritual a aquellos que alguna vez defendieron esta tierra. Con cada movimiento de su mano y cada paso, el atleta parece repetir los gestos de sus antepasados, enlazando el pasado y el presente en un único flujo de tiempo. ¿Cómo es posible que este ritual se haya convertido en símbolo no solo de fuerza física, sino de una profunda conexión espiritual con la cultura natal? El Muay Thai no es solo un conjunto de técnicas y movimientos, es toda una filosofía que enseña el respeto, la autodisciplina y la humildad. Cada combate es una oportunidad no solo para poner a prueba la fuerza y la destreza, sino también para experimentar la armonía interior, encontrando el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Los tailandeses se sienten orgullosos de su legado, y el Muay Thai se ha transformado no solo en un deporte, sino en un símbolo de identidad nacional. ¿Cómo pudo ser que el Muay Thai
nacido de la necesidad de defensa y supervivencia, se convirtiera en un arte que hoy fascina a personas de todo el mundo? Este camino es muy interesante, desde los campos de batalla hasta los escenarios mundiales, donde se reúnen los espectadores para ser testigos de esta antigua danza de guerra. Pero a pesar de su popularidad, queda la pregunta: ¿puede el Muay Thai mantener su esencia original a medida que se vuelve cada vez más comercial? ¿Cuál es el futuro de este arte, tan estrechamente ligado al espíritu de la nación? Cada combate, cada movimiento en la danza del Wai Kru nos recuerda que detrás de este arte hay algo más que solo deporte. El Muay Thai es un reflejo del alma tailandesa, donde se entrelazan tradiciones, filosofía e identidad nacional. Y cuántos más secretos permanecen ocultos tras sus movimientos gráciles, esperando ser descubiertos. El hecho noveno. El mercado único de Mae Klong. Magia sobre las vías del tren. En el corazón de Tailandia, donde las tradiciones y la modernidad se entrelazan en una unidad, se encuentra el singular mercado de Mae Klong, que parece desafiar las mismas leyes de la lógica y el tiempo. Aquí, sobre las estrechas vías del tren, la vida fluye a su propio ritmo, y los comerciantes cada día montan un verdadero espectáculo. En cuanto suena el silbato del tren, retiran al instante sus productos y paraguas, como por arte de magia, y en cuestión de segundos despejan el camino para el tren que pasa. Es un espectáculo asombroso, cuando el mundo se detiene en un instante para luego cobrar vida de nuevo, tan pronto como el tren sale de la estación. Pero, ¿cómo es posible? Cada vez que el tren pasa, parece que el tiempo se detiene, y el mercado, que un segundo antes estaba lleno de vida, se convierte instantáneamente en una franja vacía de rieles. No es simplemente un mercado, es una auténtica puesta en escena, en la que no participan actores, sino personas comunes que trabajan al unísono, como si siguieran un guión previamente escrito. Los comerciantes en este mercado no solo venden sus productos, viven en armonía con el ferrocarril, aceptándolo como parte de su vida. Cada día, cuando el sol asoma por el horizonte, preparan sus puestos y exponen productos frescos, especias y delicadezas locales, esperando el paso del tren. Y entonces, en cuanto el silbato resuena en el aire, inician su ritual. Ese momento está cargado de adrenalina y tensión, cuando deben trabajar de manera precisa y rápida. ¿Cómo sucede esto? Tal vez sea el resultado de años de práctica y trabajo conjunto. O puede que aquí se oculten antiguos secretos que se han transmitido de generación en generación. Existen múltiples teorías sobre cómo el mercado de Mae Klong se convirtió en lo que es hoy. Algunos creen que es simplemente una forma de adaptación al entorno, mientras que otros sugieren que es parte de una cultura más profunda, donde el respeto por las tradiciones y la naturaleza juega un papel clave. Pero a pesar de todas las explicaciones, quedan preguntas. ¿Cómo sucedió que los comerciantes lograran establecer una simbiosis tan única con el ferrocarril? ¿Y qué ocurre con sus productos en esos breves segundos en que los retiran de la vía, como por voluntad de la magia? Mae Klong no es solo un mercado, es un testimonio vivo de cómo las personas pueden encontrar un equilibrio entre la modernidad y las tradiciones, creando momentos únicos que permanecen en la memoria para siempre. Y, quizás tras cada uno de esos instantes se esconden aún más misterios, esperando ser revelados. ¿Cuántas más historias similares existen en el mundo? Donde las tradiciones y las innovaciones se entrelazan, creando maravillas únicas en la intersección de tiempos y culturas. 10º hecho, el Templo Blanco. Magia del budismo y surrealismo. En el corazón de la provincia de Chiang Rai, en la selva tailandesa, se esconde una creación asombrosa que hace que los corazones de los viajeros se detengan de admiración. Es el Wat Rong Hun, más conocido como el Templo Blanco, que a primera vista parece la encarnación del pensamiento artístico moderno, pero que al mismo tiempo está impregnado del espíritu de la antigua filosofía budista. Cuando veas este templo por primera vez, tu percepción de la realidad puede tambalearse un poco. La deslumbrante fachada blanca, adornada con miles de fragmentos de espejo, parece reflejar la luz misma, creando la ilusión de que flota en el aire. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo logró el artista unir tradiciones y modernidad en una obra de arte tan única? El creador de esta maravilla, Chalerm Chai Kosit Pipat, consciente de la destrucción del antiguo templo,
decidió no solo restaurarlo, sino crear algo completamente nuevo, una síntesis de la arquitectura budista y elementos de la cultura pop. Y de hecho, al atravesar este mundo mágico, tus ojos no pueden evitar fijarse en los detalles inusuales, manos que emergen de la tierra, como si pidieran ayuda, y siniestras imágenes de demonios que, aparentemente, custodian la entrada a este espacio sagrado. ¿Qué simbolizan? Tal vez sea un recordatorio de que el camino hacia la iluminación no siempre es sencillo y directo, y a veces requiere enfrentarse a los lados oscuros de nuestra alma. El Templo Blanco no es solo un lugar de adoración, es una verdadera galería, donde cada elemento, cada detalle, tiene su significado. Chalerm Chai ha puesto su alma en esta obra de arte, y su intención era inspirar a las personas a reflexionar sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Pero, ¿cuál fue su inspiración? De hecho, el mismo proceso de creación de este templo se convirtió en un verdadero viaje artístico, en el que cada piedra, cada fragmento de vidrio, fue cuidadosamente pensado y colocado en su lugar. Algunos investigadores afirman que no es solo un templo, sino un mensaje encriptado sobre la búsqueda de la naturaleza humana y su interacción con el mundo que la rodea. Sin embargo, a pesar de todas las explicaciones y teorías, quedan muchas preguntas. ¿Cómo logró Chalerm Chai unir elementos tan diversos en un todo armónico? ¿Qué impulsa a las personas a crear obras de arte como esta? ¿Y cómo encuentran inspiración en tradiciones que a veces parecen obsoletas? El Templo Blanco no es solo una construcción arquitectónica, es una metáfora viva que continúa suscitando una multitud de emociones y reflexiones. ¿Cuántos más lugares únicos están escondidos en el mundo, fusionando el pasado y el futuro, tradiciones y experimentos, creando historias asombrosas que esperan su momento? El hecho 11. El misterio de los amuletos. Magia y negocio en el corazón de Bangkok. En el bullicio de Bangkok, entre las calles ruidosas y las luces brillantes, se esconde un mundo que es difícil de describir con palabras. El mercado de amuletos, donde se pueden encontrar no solo souvenirs ordinarios, sino también objetos que, se cree, poseen un poder sobrenatural. Aquí, rodeados de antiguos templos y modernos centros comerciales, los tailandeses creen que pequeños trozos de materia pueden cambiar su destino, protegerles de la desgracia y atraer la suerte. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay detrás de esta antigua práctica? En cada esquina se pueden ver vendedores ofreciendo amuletos adornados con imágenes de monjes budistas y santos. Algunos de ellos cuestan decenas de miles de dólares, ya que solo son creados por monjes experimentados, dotados de profundos conocimientos y habilidades. Estos objetos sagrados se fabrican utilizando rituales y oraciones especiales que se cree les otorgan una energía única. Cada amuleto tiene su propia historia y propósito, y su compra se convierte no solo en una transacción, sino en un verdadero acto de fe. Al mirar estos amuletos, uno se sorprende de su diversidad. Desde sencillos medallones hasta complejas estatuillas, cada una de las cuales está llena de significado y simbolismo. Los tailandeses los llevan consigo, los colocan en sus hogares o vehículos, creyendo que podrán alejar la desgracia y atraer la buena fortuna. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Por qué algunos creen que su vida cambia con la llegada de un amuleto? Actualmente existen numerosas teorías sobre cómo los amuletos pueden influir en la vida de una persona. Algunos investigadores afirman que se trata simplemente de un efecto placebo, mientras que otros apuntan a posibles campos energéticos que poseen estos objetos. ¿Pero hay evidencia de que los amuletos realmente funcionan? Los tailandeses, que los han utilizado en su vida durante siglos, están dispuestos a jurar por su poder. Sin embargo, este mercado de amuletos no es solo una práctica religiosa. También está relacionado con numerosos aspectos comerciales. Las personas ganan dinero vendiendo estos objetos, y los monjes reciben pagos por su creación. Esto crea una interesante paradoja. Tras una profunda espiritualidad, existe un poderoso negocio. Algunos incluso creen que ciertos amuletos fueron creados únicamente para lucrarse con la confianza de las personas. ¿Cómo distinguir una falsificación de un auténtico? ¿Qué motiva a aquellos que compran cosas tan caras y cuántos más secretos esconde este mundo de amuletos? Así, el mercado de amuletos en Bangkok sigue siendo un misterio, lleno de contradicciones y preguntas abiertas.
¿Cuánta verdadera fuerza hay en estos pequeños objetos y hay aún más secretos en este mundo que esperan su momento para ser revelados? Los tailandeses continúan creyendo en la magia de los amuletos, pero ¿cuál será su opinión cuando se enfrenten a esta sorprendente práctica cultural? El hecho 12. El misterio del canibalismo ritual. Antiguos ritos de las tribus del norte de Tailandia. En lo profundo de las selvas tropicales del norte de Tailandia, donde la densa vegetación se oculta a la sombra de majestuosas montañas, viven tribus que preservan costumbres de las que el mundo moderno prefiere olvidar. Aquí, entre las nieblas y los susurros del bosque, existe una práctica que provoca escalofríos en la espalda: el canibalismo ritual. ¿Cómo es posible esto en nuestra sociedad contemporánea? ¿Por qué estas antiguas creencias continúan existiendo a pesar de todos los cambios que ha traído el tiempo? Según las tradiciones locales, en estas tribus hay un rito único relacionado con el entierro de los fallecidos. Tras la muerte de un ser querido, sus cenizas se mezclan con plátano y se sirven a los demás miembros de la familia. Este gesto no es solo un símbolo, es una forma de mantener el alma del difunto cerca de los vivos. ¿Cómo pudieron surgir tales creencias? ¿Qué motiva a las personas que participan en este ritual? Con cada año que pasa, el interés por esta práctica crece, y investigadores de todo el mundo llegan a estas remotas aldeas para entender cómo y por qué las tribus continúan siguiendo sus antiguos ritos. Muchos de ellos afirman que no se trata simplemente de un ritual, sino de una profunda conexión con los antepasados y la naturaleza, basada en el respeto y el amor. Pero, ¿cómo percibe esto la sociedad? ¿Qué significa para uno consumir una parte de su ser querido? Incluso en forma simbólica, las tribus que mantienen estas costumbres afirman que tal ritual ayuda a mantener el vínculo con los muertos y también es un acto de respeto hacia su vida. Algunos investigadores creen que este fenómeno tiene sus raíces en antiguas creencias sobre la vida después de la muerte y la necesidad de cuidar de las almas. Pero, ¿qué pasa con la opinión de la sociedad moderna, que a menudo considera tales prácticas como bárbaras e incorrectas? Sin embargo, esto no es lo único que plantea interrogantes. ¿Cuánto tiempo más se preservarán estas tradiciones? ¿Y cuántas otras tribus en todo el mundo podrían esconder rituales similares? Las investigaciones muestran que cada año disminuye el número de personas que adhieren a tales creencias. Pero, quedan aún rincones inexplorados del mundo donde las antiguas costumbres continúan vivas, esperando su momento para ser escuchadas y comprendidas. Este misterio permanece sin resolver, y tal vez nunca lleguemos a conocer toda la verdad sobre cómo la memoria de los antepasados puede seguir viviendo en el corazón del ser humano contemporáneo. El hecho 13. El misterio de la ciudad secreta de los monjes, el arte de la momificación en vida. En el corazón de la cordillera en el norte de Tailandia, envuelto en nubes y brumas, se encuentra un monasterio misterioso del que circulan leyendas. Aquí, entre majestuosas rocas y bosques susurrantes, viven monjes que han dedicado su vida a una práctica que puede parecer absolutamente increíble: la momificación de su propio cuerpo en vida. ¿Cómo pudo surgir una enseñanza tan extraña? ¿Qué impulsa a estas personas a tomar la decisión de realizar cambios tan radicales en su existencia? Los monjes en este lugar apartado siguen un estricto régimen que incluye dietas especiales, meditaciones y el consumo de plantas tóxicas, conocidas por sus propiedades conservantes. Cada día se sumergen en un mundo de profundo autoconocimiento, renunciando al bullicio mundano y disfrutando del silencio. ¿Cómo perciben ellos el proceso de momificación? No es simplemente una forma de conservar el cuerpo. Es una filosofía que explica que el alma debe estar lista para la siguiente etapa de la existencia, y que la envoltura física no debe interferir en esta transición. Los monjes seleccionan cuidadosamente los componentes vegetales para sus dietas. Algunos de ellos pueden parecer peligrosos, pero son precisamente estos, según afirman los ancianos, los que ayudan al cuerpo no solo a mantener su forma, sino también a proteger el alma de influencias negativas. Es interesante notar que en este monasterio, la práctica de la momificación no se considera simplemente un ritual, sino un profundo proceso espiritual que abre las puertas a la comprensión de la vida y la muerte. ¿Qué les impulsa a hacer tales sacrificios? ¿Cómo llegan a comprender la importancia de su elección?
Cada año, más investigadores y amantes de los misterios buscan visitar este monasterio para entender cómo se preparan los monjes para tal transformación. Algunos de ellos afirman que no se trata solo de un cambio físico, sino de un camino hacia la iluminación y la liberación del miedo a la muerte. Pero, ¿qué pasa con aquellos que consideran estas prácticas peligrosas y anormales? ¿Pueden tales costumbres sobrevivir en el mundo moderno, donde la ciencia y la racionalidad cuestionan cada vez más las tradiciones antiguas? Pero este no es el único fenómeno asombroso que se puede encontrar en esta parte del mundo. Pasando de la momificación, hablemos de rituales aún más enigmáticos, que también atraen la atención de investigadores y viajeros. ¿Cuántos más secretos oculta esta antigua tierra, esperando ser descifrados y comprendidos? ¿Cuántas historias quedan por contar y cuán profundamente podemos sumergirnos en el mundo de las tradiciones antiguas que siguen vivas entre nosotros? Misterios como estos nunca dejarán de agitar nuestra imaginación y hacernos cuestionar nuestro lugar en este mundo. El hecho 14. El enigma de las ciudades fantasma. Las bases secretas de la CIA en las selvas de Tailandia. En los vastos espacios de las selvas tailandesas, entre árboles densos y vientos susurrantes, se esconden sombríos recordatorios de un pasado que, al parecer, sería mejor olvidar. Aquí, en este rincón misterioso del mundo, se encuentran bases militares abandonadas, vestigios de operaciones secretas de la CIA durante la Guerra de Vietnam. ¿Cómo sucedió que estos lugares, alguna vez llenos de vida y actividad, se convirtieron en ciudades fantasma? ¿Qué ocurrió en estas selvas para que sus habitantes desaparecieran, dejando solo sombras de sus vidas pasadas? Durante décadas, ecos lejanos de la guerra sacudieron estas tierras, cuando las tropas estadounidenses utilizaron las bases tailandesas para llevar a cabo operaciones secretas en los vecinos Laos y Camboya. Al ser testigos de los combates, los lugareños susurraban acerca de aviones misteriosos que despegaban y aterrizaban en la noche, de camiones enigmáticos que atravesaban senderos angostos, donde antes solo se escuchaban los sonidos de la naturaleza. Las operaciones secretas realizadas aquí fueron tan significativas que sus detalles aún permanecen clasificados. ¿Cómo pudo una actividad de tal magnitud pasar desapercibida? ¿Qué se ocultaba tras las puertas cerradas de estas bases? Ahora, décadas después, los edificios abandonados y las estructuras oxidadas sirven como testigos mudos de eventos pasados. Almacenes destruidos, carteles inclinados y cuarteles desgastados, cubiertos de musgo, evocan no solo una sensación de abandono, sino también interminables preguntas. Cada paso en estos lugares puede despertar recuerdos de aquellos que alguna vez vivieron y trabajaron aquí. ¿Qué sentían al embarcarse en misiones peligrosas? ¿Qué carga llevaban sobre sus hombros en aquellos tiempos convulsos? Los lugareños narran extraños sonidos que resuenan en la selva durante las noches. Algunos afirman que esos sonidos recuerdan ecos de disparos y gritos, el eco de una guerra que se ha ido. ¿Hay verdad en estos rumores? ¿O son solo fruto de la imaginación? Algunos creen que estos lugares están malditos, mientras que otros ven en ellos una oportunidad para conocer una historia que aún permanece oculta en la sombra. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que estas ciudades fantasma fueron abandonadas? Pero este no es el único misterio que rodea estos lugares históricos. Pasando de las bases abandonadas, echemos un vistazo hacia otro lado, al mundo de extraños artefactos que encierran los secretos de civilizaciones antiguas. ¿Cuántas más pistas sobre el pasado esperan su momento de ser descubiertas? ¿Cuántas historias están ocultas en estos lugares desolados? ¿Y qué otros misterios podrían revelarse si solo nos atrevemos a explorar sus oscuros rincones? Preguntas que quedan sin respuesta solo avivan nuestro interés por los enigmas que la historia sigue resguardando. 15º hecho. Los misteriosos túneles de Bangkok. Una ciudad de tesoros perdida bajo el moderno megápolis. Bajo el Bangkok contemporáneo, en el corazón de una de las ciudades más pobladas del mundo, se oculta algo verdaderamente enigmático. Un sistema de antiguos túneles, que se extiende por kilómetros, se ha escondido bajo el megápolis multimillonario y, según las leyendas locales, conduce a una ciudad perdida, llena de tesoros y artefactos antiguos. ¿Cómo es posible que un sistema así haya permanecido sin ser descubierto durante tantos siglos?
¿Qué esconden estos pasadizos subterráneos y qué secretos guardan en sus entrañas? Descubiertos durante la construcción de un nuevo metro, estos túneles se han convertido en una auténtica sensación arqueológica. Científicos y arqueólogos que los investigan han encontrado no solo objetos de uso cotidiano, sino también artefactos que atestiguan una cultura altamente desarrollada, que existió aquí hace muchos siglos. ¿Cómo pudieron construirse tales estructuras complejas sin las tecnologías modernas? Las preguntas se multiplican, y cada hallazgo suscita un interés creciente. Sin embargo, a pesar de esto, el gobierno de Tailandia ha decidido clasificar algunos hallazgos y prohibir las excavaciones en ciertas áreas de la ciudad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que intentan ocultar al público? Según los rumores, en estos pasadizos subterráneos podría haber algo más que simples artefactos. Algunos investigadores sugieren que los túneles conducen a una ciudad perdida, mencionada en textos antiguos. Se dice que esta ciudad estaba llena de incalculables riquezas y sabiduría, pero por razones poco claras desapareció de la faz de la tierra. ¿Cómo pudieron olvidarse tales conocimientos y riquezas? ¿Qué sucedió con sus habitantes y de qué manera dejaron sus tesoros en estos misteriosos túneles? Los lugareños cuentan sobre fenómenos extraños en estos lugares. Luces misteriosas que aparecen por la noche, y sonidos que provienen de las profundidades de la tierra. Quizás sean solo mitos, pero tal vez sean ecos de civilizaciones antiguas que alguna vez dominaron estas tierras. ¿Qué importancia tienen estas estructuras subterráneas para la historia contemporánea de Tailandia? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y cada nuevo rumor solo aviva el interés por los misterios que pueden estar ocultos bajo nuestros pies. Al estudiar estos misteriosos túneles, apenas estamos levantando el velo sobre los grandes secretos del pasado que, quizás algún día, serán revelados. Pero hasta entonces, el enigma de la ciudad perdida y sus tesoros continúa atrayendo a buscadores de aventuras y amantes de la historia, dejándonos en expectativa de nuevos descubrimientos y desvelos. ¿Cuántos secretos más esconde esta antigua tierra? Tailandia es un país lleno de sorprendentes contrastes y enigmas, que no solo puede presumir de su vibrante cara turística, sino también de la misteriosa profundidad de su cultura e historia. Al igual que un iceberg, que solo se ve parcialmente en la superficie, apenas tocamos la vasta profundidad de secretos que esconde esta antigua tierra. Detrás de sus brillantes playas y bulliciosos mercados se esconden tradiciones milenarias, civilizaciones olvidadas y leyendas enigmáticas de las que sabemos tan poco. Para los espectadores mayores de 50 años, cuya experiencia de vida y sabiduría les permiten apreciar más a fondo la complejidad y la riqueza de la cultura tailandesa, puede ser un viaje especialmente fascinante. Su madurez ofrece la oportunidad no solo de ver, sino también de sentir cuán polifacética es esta nación. Cada uno de ustedes que haya estado alguna vez en Tailandia, sin duda ha encontrado momentos únicos que han dejado huella en su corazón. Nos gustaría conocer sus impresiones y experiencias. ¿Qué momentos de su viaje consideran más memorables? O quizás, ¿qué hechos sobre la cultura e historia tailandesa les sorprendieron más? En los comentarios del video compartan sus pensamientos. ¿Cuál de los 15 hechos que discutimos les pareció el más inesperado y por qué? Estas preguntas permanecen abiertas, al igual que los misterios que Tailandia sigue guardando. Quizás ustedes sean quienes levanten un poco el velo sobre los antiguos enigmas o descubran nuevas páginas en el libro de la historia de este asombroso país.